digamos, todos sabiendo hacia dónde vamos. Primero, ¿cuántos de ustedes piensan estar en el campestre el sábado que viene? Por lo menos a la mañana. Muy bien, no hay muchas personas, por lo tanto, la iglesia va a estar abierta para aquellos que no pueden ir. Entonces, aquí el culto va a poder estar, o sea, vamos a tener culto y escuela sabática, así que los que se van a quedar van a tener el culto regular. Lo otro que quiero recordarles es que el 22 de junio tenemos un sábado en el campo. Votamos que con la iglesia vamos a tener un sábado en el campo junto con la iglesia de Collegedale. Todavía no sabemos bien, ya más o menos estamos viendo el parque que va a ser, pero no lo tenemos confirmado. En los próximos sábados se los vamos a decir. Pero va a ser un día un poquito más relajado, un poquito diferente. Vamos a ir quizás vestidos un poquito más relajados, o sea, en el sentido para pasar un día en la naturaleza, un sábado en la naturaleza con el Señor, con nuestros hermanos del distrito. Así que les pedimos que hagan planes para estar el 22 de junio allí. Lo otro que quiero comentarles, que ustedes ya lo saben, ustedes saben que ahora en julio nosotros vamos a tomar las vacaciones sabáticas que cada 7 años nos dan a los pastores para hacer un proyecto. Lastimosamente se dio que a mí me cambiaron cuando yo ya tenía programadas este proyecto y estas vacaciones, y entonces ustedes van a ser de alguna manera víctimas de nuestras vacaciones, pero a la vez van a poder estar libres de su pastor por 2 meses más o menos. Ustedes ya lo sabían esto cuando llegué, entonces por eso les estoy recordando Todos tenemos una misión individual, ¿verdad? Y nuestra misión trasciende nuestros trabajos. Y mi misión es ser pastor de ustedes y fortalecer la vida de ustedes, pero eso trasciende, mi misión trasciende las fronteras de nuestra iglesia o los contornos de nuestro distrito. Entonces así, por ejemplo, como estamos todos muy contentos que el pastor Martín ahora estuvo en las Filipinas y se bautizaron 800 personas allí él siendo un instrumento de Dios, predicando la palabra de Dios, eso nos dice que la misión de él trasciende la misión que él tiene en esta iglesia. Y eso nos dice que, o sea, mi objetivo como pastor es que la misión de ustedes trascienda las paredes de esta iglesia también. Y nosotros tenemos que ser embajadores donde vamos, y por eso yo quiero simplemente contarles, y para que me tengan en sus oraciones, voy a comenzar mis vacaciones sabáticas siendo orador del campestre hispano de Oregon, y también estas vacaciones las voy a dedicar para escribir un libro que una editorial adventista me pidió que escriba acerca de mi disertación doctoral. Así que la voy a dedicar, no va a ser vacaciones, sino que va a ser para escribir este libro, y este libro ojalá que pueda ser publicado y que pueda ser para bien de algunas personas. Pero entonces, cuando yo llegue, o cuando lleguemos con la familia en septiembre, allí comienza mi periodo pastoral realmente. Esto ha sido un periodo de transición, para conocer, para saber dónde estamos parados, pero en septiembre vamos a comenzar nuestro ministerio de lleno. Y entonces quiero decirles cuál va a ser mi aporte como pastor para la campaña de octubre que recién se estaba diciendo. Desde septiembre yo voy a comenzar una campaña evangélica cada sábado. O sea, cada sábado en la iglesia va a ser un sábado de evangelismo. ¿Para qué vamos a hacer esto? O sea, si ustedes tienen amigos en el trabajo, tienen amigos en el colegio, donde estén, yo quiero que inviten a sus amigos cada sábado, y yo estoy seguro que si ustedes invitan a sus amigos cada sábado, el amigo de ustedes les va a agradecer porque lo trajeron. Y mi propósito no es, porque a veces cuando decimos campaña evangélica, seguramente va a predicar el pastor cosas que ya sabemos. No, vamos a tratar de crecer todos en la gracia. No vamos a crecer, empezando por mí, el que va a estar predicando, pero también van a crecer ustedes, si Dios quiere, y van a crecer las personas que ustedes traigan. Entonces esas personas después, en octubre, vamos a traerlas también una semana seguida, y entonces por ahí tomen decisiones, por ahí no, pero ya van a ser amigos nuestros. Y quiero decirles que mi propósito es que el año que viene sea un año de misión aquí en la iglesia. El año 2014 sea un año marcado por la misión. Y vamos a hacer un plan estratégico donde
realmente podamos concretar misiones concretas y podamos sentirnos que estamos cumpliendo la misión de preparar camino para la segunda venida de Cristo. Y por eso les pido que oren por esto. Ustedes saben que como iglesia también somos una familia y quizás lo que voy a decir ahora, algunos se sorprendan, pero en la iglesia hay personas que se conocen y al conocerse se empiezan a conocer en el Señor y se empiezan a dar cuenta que pueden hacer una pareja para el futuro. Y nosotros tenemos una pareja que ha decidido unir sus vidas y yo sé que muchos de ustedes no conocen, no sabían que esta pareja estaba de novia, algunos sí, otros no. Por eso puede ser una sorpresa y espero que se concentren después en el sermón. Pero Abelardo y Olimpia están uniendo sus vidas en matrimonio. Yo voy a ministrar esto. Y yo sé que como ustedes no sabían de esto, y préstenme atención, por favor. Como ustedes no sabían de esto, puede ser que alguna persona tenga alguna inquietud o algo. Yo quiero decirles que como pastor yo estuve dándoles a ellos un curso matrimonial y las cosas están en orden. Por si alguien tiene alguna duda o algo por el estilo, las cosas están en orden. Y si alguien tiene alguna inquietud, puede hablar conmigo o puede hablar con Abelardo y Olimpia, para concretar. Dice que algunos que se pongan de pie porque hay gente que no lo conoce, Abelardo y Olimpia. Así es, bueno, esperamos que Dios los bendiga y que estén unidos en el Señor y que la misión individual se potencialice en una misión conjunta ahora que van a ser unidos en matrimonio. Muchas gracias. Muy bien, otra de las cosas que, y perdonen que me tome hoy tanto tiempo, pero están ocurriendo muchas cosas. Y quiere decir que Dios de alguna manera se está empezando a mover. Hemos descubierto una iglesia que está en venta. Y esta iglesia no nos pertenece, o sea, esta iglesia estamos muy cómodos, pero es rentada. Y estamos viendo, quiero decirles que no se ha tomado ninguna decisión, porque la decisión la tenemos que tomar con toda la iglesia, pero estamos viendo la posibilidad de que esta iglesia pueda ser realmente la iglesia que Dios nos está poniendo en el camino. Posiblemente el miércoles vamos a tener una reunión de oración y si nos confirman, y por eso todos los que quieran ver esta iglesia el miércoles, por favor vengan aquí, vamos a tener una corta reunión de oración, o yo voy a predicar corto el miércoles y nos vamos a ir de aquí a ver a la iglesia, si es que se confirma y si no terminaremos la reunión aquí, pero si confirmamos con el Realtor va a estar ya marcados los contornos de la iglesia, vamos a saber realmente cuál es el terreno de la iglesia porque está en un lugar muy lindo, pero no sabemos bien hasta dónde llega el terreno de la iglesia. Entonces, todos aquellos que estén interesados en ver esta iglesia para que en la asamblea puedan tener una opinión madura y concreta con respecto a si la compramos o no, si avanzamos o no, por favor vengan el miércoles a la reunión de oración. Sí. ¿A qué hora es la reunión de oración? A las 7:15, entonces vamos a estar aquí y sí, o sea, a las 7:15 comienza. Si ustedes quieren decir horario hispano, a las 7 o 6:30 o a las 5 de la tarde, o sea, pero a las 7:15 vamos a empezar la reunión de oración, ¿ok? Ustedes sabrán si son hispanos, si son americanos o del reino de los cielos para venir a esta reunión. Así que bueno, yo les pido también que oremos por esto, porque oremos para saber si es la iglesia que Dios nos está poniendo en el camino. Por el precio pareciera estar accesible, pero quiero decirles algo, anticiparles algo. Habría que hacerle algunas modificaciones si esta es la iglesia. Y por lo tanto, vamos a tener que, si nos largamos en el proyecto, vamos a tener que entre todos hacer esas modificaciones, no solamente con mano de obra, sino que vamos a tener también que hacer nuestras modificaciones ¿con qué? Con nuestras ofrendas. Así de que ténganlo eso en cuenta para empiecen a orar para que Dios nos bendiga y que entonces podamos ser, este proyecto sea un proyecto de crecimiento y un proyecto espiritual para la iglesia entonces hispana de la comunidad. ¿Tienen el control remoto? Ya viene. Muy bien. Entonces ahora sí, quiero compartir con ustedes el tema de la palabra de Dios. Hay un control remoto. Hoy vamos a analizar la Biblia. Y por eso necesito el control remoto porque vamos a... Ajá.
¿El problema es con el control remoto o es con...? ¿Sí? ¿No funciona? Muy bien. Muy bien, vamos a empezar de todas maneras. Vamos a tener una palabra de oración antes de comenzar. Señor, ahora que vamos a abrir tu palabra, te pedimos que al estudiarla tú despiertes en nosotros las inquietudes que necesitas despertar, que nos lleven a la Biblia y a encontrarnos con Jesús en ella. Ayúdanos, Señor, a tener una experiencia espiritual creciente. Ayúdanos a no engañarnos. Ayúdanos a ser fieles a tu palabra. Y por sobre todo, como nosotros no somos capaces de que eso suceda, te pedimos tu Espíritu porque Él que la inspiró es el capaz de iluminarnos y hacernos entender aquello que tenemos que entender. Que Él nos lleve a toda verdad y nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Esto te lo pedimos en tu nombre. Amén. Los invito a abrir las Biblias en 2 de Pedro, la segunda carta de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2. Versículos 4 al 8. Y si el control remoto no funciona, dejen nomás después este versículo porque yo tengo los versículos en el PowerPoint. Así que voy a necesitar el PowerPoint. Dice lo siguiente: acercaos a Él, piedra viva, reprobada por los hombres, pero elegida y preciosa para Dios. Vosotros también, como piedras vivas, estáis siendo edificados en una casa espiritual, en un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Dios por medio de Jesucristo. Por eso dice la Escritura: pongo en Sión la principal piedra del ángulo, elegida preciosa. El que crea en ella no será defraudado. Para vosotros que creéis, Él es precioso. Para los incrédulos, la piedra que los edificadores desecharon vino a ser la piedra angular. Piedra de tropiezo y roca de escándalo. Tropiezo porque desobedecen la palabra. Para eso fueron ordenados. Muy bien, aquí nos está hablando de Jesús, la piedra del ángulo. Y aquí nos dice que Jesús causa dos reacciones, si podríamos decir así. Para aquellos que creen en Jesús, Jesús es una piedra ¿cómo? Preciosa. Pero para aquellos que rechazan a Jesús, Jesús se transforma en una piedra ¿de qué? De tropiezo. O sea que Jesús puede ser para ti una roca de salvación o puede transformarse ¿en qué? En una piedra de tropiezo. Jesús es el centro de la religión. Next, ok. Jesús es el centro de la religión. Y por eso de Jesús es de quien tenemos que hablar. Hasta hace un tiempo la gente muchas veces decían, Jesús es una creación mitológica de los cristianos. O sea, en realidad Jesús no existió, pero prácticamente ahora ya nadie duda de la existencia de Jesús, que Jesús fue un personaje histórico. Y por eso Flavio Josefo, que fue uno de los más grandes historiadores judíos, él tiene un testimonio acerca de Jesús. Él no era cristiano, él no creía en Jesús, pero él dice, en ese tiempo, haciendo historia judía de la época de Cristo, dice, en este tiempo existió un hombre de nombre Jesús. Su conducta era buena y era considerado virtuoso. Muchos judíos y gente de otras naciones se convirtieron en discípulos suyos. Los convertidos en sus discípulos no lo abandonaron. Relataron que se les había aparecido 3 días después de su crucifixión y que estaba vivo. Según esto, fue quizás el Mesías de quien los profetas habían contado maravillas. O sea, esto lo dijo un judío que no creía, el más grande historiador judío que no creía en Jesús, pero que Jesús existió, él da testimonio que realmente existió. Y ahora, como les decía, nadie lo duda. Ahora, lo que divide al mundo y lo que divide tu persona y mi persona con respecto a la persona de Jesús es si realmente Jesús era Dios o no era Dios.
Y de eso depende todo. Si yo creo que Jesús era Dios, creo que entonces sus enseñanzas eran ¿qué? Eran verdaderas. Entonces, si Jesús era Dios, por eso yo muchas veces cuando alguien, por ejemplo, me habla de la creación y la evolución y todo eso, yo no entiendo el creacionismo ni entiendo el evolucionismo. Pero sí yo entiendo algo, que Jesús para mí es Dios. Y si Jesús para mí es Dios, entonces Él no puede haber enseñado algo incorrecto. Entonces cuando veo que Jesús aprobaba el tiempo de la creación, que aprobaba que hubo un diluvio, ya no lo cuestiono más. Porque Jesús es Dios para mí. ¿Se entiende? Todo pasa por Jesús. Y es por eso que en Él tiene que estar centrada nuestra predicación. Es por eso que de Él debemos hablar y es por eso que Él es el que determina, mi actitud hacia Él determina mi salvación o mi perdición. Y por eso muchas personas cristianas se van a perder creyendo que Jesús existió. Pero no es el Jesús histórico el que me salva, sino que es el Jesús divino manifestado en la historia que hace salvación en mí. Y ese Jesús divino manifestado en la historia, el único que lo puede revelar, no es una, como lo dijimos en otro sermón, no es una escuela, no es una institución teológica, no es una institución religiosa, sino que el único que lo puede revelar es el Espíritu Santo. Y al Espíritu Santo solamente lo pueden recibir aquellos que quieren humillarse delante del Señor. Y es por eso que hoy vamos a ver quién es Jesús y algunas cosas interesantes acerca de Jesús. Jesús, para mí, la definición de Jesús más, o la descripción de Jesús más grande está en Filipenses. Capítulo 2, versículos 5 al 9, lo tengo ya en PowerPoint porque vamos a leer algunos versículos, que dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Aquí está la esencia del Espíritu de Jesús. Aquí nos dice que Jesús era Dios, pero que Él, ¿qué hizo? Se humilló. En este versículo para mí se define la grandeza de la Biblia. ¿Cómo Dios define la grandeza? ¿Está mal querer ser grande? No. La Biblia dice que no hay ningún problema en ser grande. Pero la Biblia define la grandeza en términos totalmente contrarios a cómo nosotros definimos la grandeza en nuestra sociedad. La Biblia la define, está en ese pasaje que resalto, que dice que cuando Cristo, como Cristo es grande, ¿qué hizo Cristo? Bajó. En la Biblia me dice que tú eres tan grande mientras más bajas, no mientras más subes. Pero en esta sociedad me dicen tú eres tan grande mientras más ¿qué? Mientras más subes. Entonces todos estamos peleando por jerarquías. Y eso pasa en las compañías. Todo el mundo, nadie confía en nadie porque todo el mundo se quiere serruchar el piso para poder estar más cerca y ser el CEO de la compañía. Ustedes lo viven en sus trabajos, ¿no lo viven en sus trabajos eso? El mundo compite, la gente compite contigo y si ven que tú tienes un talento que ellos no tienen, se ponen envidiosos y empiezan a hablar mal de ti para que tú no quedes bien con el jefe. Porque en este mundo se define la grandeza por subir, pero la Biblia define que tú eres tan grande mientras más bajas. Y por eso Cristo fue el más grande, porque Él fue el que más bajó. Cuando tú no sabes quién eres, buscas subir. Pero cuando tú sabes quién eres, lo único que puede ser es bajar. Jesús, lo pequeño está contenido en lo grande, pero lo grande no está contenido en lo pequeño. Y por eso aquel que no sabe quién es quiere parecer grande. En cambio aquel que sabe qué es siempre va a estar abajo porque no puede subir más. Porque ya es. Y Jesús bajó porque no podía subir más. Y por eso si tú eres grande realmente y esa grandeza te la puede dar el Espíritu Santo, no puedes estar compitiendo con alguien. En esta sociedad nos dicen, tú eres tan grande mientras más personas te sirven. Entonces supónganse que yo tengo una empresa y entonces me encuentro con Misael y le digo, Misael, te voy a decir cuántos empleados tengo en mi empresa. Tengo 1. ¿Y Misael qué va a decir? ¿Y a mí qué me importa? Pero si yo le digo, es más, nunca se lo voy a decir eso a Misael, pero le digo, Misael, tengo mi empresa, tengo 300 empleados. Entonces digo, wow, 300 empleados. Entonces soy grande.
Pero la Biblia dice, tú eres tan grande no por cuántas personas te sirven, sino por cuántas personas tú sirves. Y por eso Jesús fue el más grande, porque Él fue el que más sirvió. No está mal ser grande. Lo malo está en qué tipo de grandeza queremos tener, la mundanal o la bíblica. Y por eso, hermano y hermana, cuando lleguen las juntas de nombramiento, por favor, yo te pido que te humilles. Porque nosotros en las iglesias no estamos exentos y a veces nos llenamos la boca de Cristo en las iglesias, pero nuestro corazón está muy lejos de Él. Y por eso acá no estamos en jerarquías, no hay nadie más importante que el otro, acá estamos todos en funciones. ¿Cómo podemos servir mejor? ¿Cómo podemos bajar más para poder llegar a aquellos que necesitan al Señor? Pero la Biblia dice que así como Jesús tiene este espíritu, Jesús tiene un antagonista. ¿Y quién es ese antagonista? Fíjense cómo está descrito ese antagonista en Isaías 14, 12 al 15. Es muy interesante. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón que subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes, ¿qué? Subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Subiré. Jesús dijo, yo bajo, pero Lucifer dijo, voy a subir. Y como Jesús quiso bajar, dice que Dios lo exaltó. Pero como Lucifer quiere subir, dice que Dios lo va a ¿qué? Dios lo va a derribar. ¿Tú quieres ser exaltado? Entonces no te exaltes. Deja que Dios te exalte. Si quieres ser exaltado, entonces sirve, baja. Y cuando llegue el momento, Dios te exaltará. ¿Quieres ser derribado? Sube. Entra en la filosofía de Lucifer, que es el que generó la competencia, que parece tan y tan imprescindible para lograr productos de calidad. Si no hay competencia, no tenemos calidad. Entonces, queremos que los chicos aprendan la Biblia, ¿los ponemos en qué? ¿En una qué? Competencia. ¿Quién aprende más versículos? Y el que gana le damos un premio. Calidad. Tenemos chicos que aprenden la Biblia con el espíritu de Lucifer. Perdonen. Y yo sé que esto suena duro. Suena duro, pero es la realidad. En la Biblia no existe competencia, existe colaboración. Colaboración. Y por eso nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos dé aquello que es ajeno a nosotros, que nos dé el Espíritu de Cristo para alegrarnos de aquel que sabe, para alegrarnos de aquel que triunfa, para alegrarnos de aquel que tiene éxito, para servir o para ponernos a disposición de aquel que tiene una función de más influencia. Y no estar compitiendo los unos con los otros. Porque eso es unidad. Esa es la unidad de ¿quién? Del Espíritu. Esa es la unidad del pueblo de Dios. Y por eso nosotros debemos estar unidos con el Espíritu de Cristo para que Dios exalte esta iglesia, nos exalte como comunidad. No para que aparezcamos en los diarios, sino que exaltarnos quiere decir, tú vas a sentir la promesa que hice cuando me fui. Estaré contigo hasta que ¿cuándo? Hasta que venga, hasta el fin del mundo. Esa es la exaltación que Dios me da. Sentir la promesa de Jesús, la presencia de Jesús a mi lado. Sentir que Jesús es mi escudo. Sentir que Jesús es mi roca. Creer que Él es todo para mí. Esa es la exaltación de Cristo. Y no hay lugar más alto que estar a los pies de Jesús. Jesús llamó a Satanás el poder antagónico, el personaje antagónico, príncipe de este mundo. Porque este mundo se rige por el espíritu de Satanás. En Juan 12:32 dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Fíjense qué interesante. ¿Cómo es levantado Jesús? Lucifer busca subir ¿a dónde? A un trono. Pero cuando Jesús busca subir, al único lugar que busca subir Jesús es a una cruz. Es a una cruz para salvar a aquellos que no se merecen salvación, que somos tú y yo.
Ese es el Espíritu de Jesús. Pero hay un príncipe de este mundo. Pero la Biblia también dice que también hay otro príncipe. Y ese príncipe es Jesús. Isaías 9, 6 al 9. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. El principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. ¿Príncipe de qué? Príncipe de paz. Está el príncipe de este mundo y el príncipe de la paz. Si el príncipe de este mundo tiene un reino, ¿cuál es su reino? Es el reino, son los principios de este mundo, pero ahí está el príncipe de paz también que tiene un reino. ¿Dónde comienza el reino de Cristo? El reino de Cristo comienza en el corazón. ¿El reino de Satanás dónde comienza? También comienza en el corazón, porque nacemos con el reino de Satanás en el corazón. Pero como Él sabe que tenemos el reino en el corazón, no le interesa. Él nos llama la atención de las cosas externas, porque no tiene que cambiar nada de adentro Satanás con nosotros. En cambio, Dios, para que podamos estar en armonía con su reino, tenemos que tener una transformación antes de entrar a su reino. Y por eso no te propongas guardar los mandamientos sin haber sido transformado, porque va a ser algo imposible. Por eso no le exijas a una persona que se porte bien cuando todavía no fue transformada. Porque primero tiene que recibir el Espíritu Santo para disfrutar la transformación y disfrutar portarse bien. Por eso no predicamos normas, no predicamos leyes, predicamos a Cristo. Que Él hace que el Espíritu Santo entre en mi vida para transformarme. La Biblia también habla de Jesús como príncipe, como decíamos, y en Hechos 5, 30 y 31 dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándola en madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Donde Jesús es aceptado como Salvador, se manifiesta el mismo principio de Jesús. ¿Qué buscaba Jesús hacer? ¿Subir o bajar? Bajar. Entonces, donde está Jesús, se tiene que manifestar el mismo espíritu de Jesús. Por eso, aceptar a Jesús no implica aceptar una doctrina de Jesús. Sino aceptar a Jesús implica aceptar a la persona de Jesús, que me tiene que hacer vivir como Él vivió. Aceptar una doctrina de Jesús la podemos aceptar todos, incluso discutir hasta la muerte y pelearnos con la persona que no piensa como yo, tratando de definir a Jesús correctamente. Pero vivir a Jesús es otra cosa. Nos podemos incluso decir malas palabras, entre teólogos nos podemos decir malas palabras porque no concordamos uno con el otro. ¿Y de qué me sirvió la teología entonces? ¿De qué me sirvió? No me sirvió de nada. Evidentemente esa teología no ha transformado el espíritu de Lucifer, que todos tenemos desde el momento que nacemos. Josué 5, 13 al 15 también nos presenta aquí algo interesante. Dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué yendo hacia él le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en la tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a sus siervos? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Aquí me dice que Josué, el líder de Israel del Antiguo Testamento, tiene un encuentro con el príncipe de los ejércitos de Jehová. Y entonces, cuando recuerda lo que estudiamos, ¿con quién se encontró Josué? ¿Con Dios el Padre o con Jesús? Se encontró con Jesús, con el que iba a llegar a ser Jesús. Ahora, fíjense, interesante. ¿Quién es el príncipe del reino de los cielos? Jesús. Pero también la Biblia, en el Antiguo Testamento, nos habla que el príncipe del ejército de los cielos tiene otro nombre. Ahora, fíjense que interesante. Yo sé que ustedes saben, esto es teología adventista. Con el santuario son los únicos dos aportes que la teología adventista ha hecho a la teología cristiana. Después todas las otras doctrinas, podríamos decir, vienen de otras iglesias cristianas. Pero el santuario y esto que estamos ahora estudiando es el aporte de la teología adventista a la teología cristiana. Y dice en Daniel 12:1, en aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Quién? El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Todos los que se hayan escritos en el libro. ¿Quién es Miguel? Es el príncipe. ¿Y quién es el príncipe? Es Jesús. Entonces, ¿quién es Miguel? Jesús. Entonces, acá en el Antiguo Testamento nos dice que Jesús
tiene otro nombre. Ese nombre es Miguel. Ahora fíjense, seguimos con esto. Miguel significa ¿quién es como Dios? Pero no es como diciendo, no encontró, sino como dando por sentado que el que lleva ese nombre es Dios. Apocalipsis 12, 7 al 9 dice, después de una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron y se halló lugar ya para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados. ¿Quién es el dragón? Satanás. ¿Quién es Miguel? Cristo. El príncipe de los ejércitos celestiales estaba luchando contra el dragón, que era Lucifer, que quiso subir, y como quiso subir, fue derribado. Y Jesús, que fue bajado, entonces ahora, que bajó, entonces ahora es exaltado. Pero todavía Jesús no había bajado todo lo que tenía que bajar. Pero vamos a ver por qué fue exaltado Jesús ahí. Fíjense, en Judas 9 dice, por cuanto el arcángel Miguel, y acá tenemos otro dato, el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor que te reprenda. Entonces acá tenemos algo interesante. Jesús es el príncipe de los ejércitos, pero el Antiguo Testamento me dice que Miguel también es el príncipe, por lo tanto Miguel es ¿quién? Es Jesús. Pero aquí me dice que Miguel, ¿qué es? Es un arcángel. Por lo tanto, si Miguel es un arcángel y Miguel es Jesús, ¿Jesús qué es también? Es un ángel. Y entonces ahora tenemos que ir a la etimología de esta palabra, que significa arcángel. Arco significa que gobierna, y ángel, que gobierna y lidera, y ángel es mensajero. O sea que Jesús, Miguel, es el comandante de los ángeles, pero es uno con los ángeles. Ese es el aporte de la teología adventista. ¿Por qué? Porque muchos dicen que Miguel es un ángel, muchas otras teologías dicen que Miguel es un ángel, uno más, uno con Gabriel, digamos, uno más, otro más que forma uno de los 4 seres vivientes. Pero la Biblia me es claramente que Miguel es Cristo y Miguel es el príncipe de los ejércitos, que es Cristo, y es un ángel. Por lo tanto, Jesús también es un ángel. ¿Qué quiere decir esto? El ángel de Jehová y Moisés, fíjense, vamos a ver esto. Apacentando a Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas hasta el desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció ¿quién? El ángel de Jehová, en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Y fíjense qué interesante. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de ¿dónde? De la zarza. ¿Y dónde estaba el ángel de Jehová? En la zarza. Por lo tanto, el ángel de Jehová, ¿quién es? Es Dios. Y dijo Moisés, 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 y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés dio su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Fíjense, Moisés estaba mirando al medio de la zarza, que estaba Dios y que al principio decía que estaba el ángel de Jehová. Por lo tanto, el ángel de Jehová es Dios. Y Moisés, cuando habló con el ángel de Jehová, estaba hablando con Dios. Y entonces, ¿quién es Dios? Y eso es lo que estamos viendo. Pero entonces vimos ya que Jesús entonces es el ángel de Jehová porque Jesús es el arcángel Miguel. Por lo tanto, Jesús es el ángel. Y fíjense esto, Éxodo 13, 21, dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduviese de día y de noche. Y ahora Éxodo 14, 19 nos dice que el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso en sus espaldas. En el anterior versículo nos decía que Jehová iba en la nube. Y ahora nos dice que el ángel de Dios iba en la nube. Por lo tanto, el ángel de Dios es ¿quién? Es Jehová mismo. ¿El ángel de Jehová quién es entonces? Es Jesucristo. Y ahora vamos... El ángel de Jehová y Manoah también lo vamos a leer, porque también esto nos dice que el ángel de Jehová es Dios. Entonces la pregunta es, ¿a quiénes vieron los personajes del Antiguo Testamento? Por ejemplo, cuando estaba el monte Sinaí humeando. Cuando estaba tronando el monte Sinaí, ¿a quiénes vieron? ¿Quién es? ¿Dios el Padre, Dios el Hijo o el Espíritu Santo?
era el Hijo, era Jesucristo, el que iba a llegar a hacerse Jesucristo. O sea que el Dios del Antiguo Testamento, que muchas veces le decía a Moisés, ve y aniquila a ese pueblo, y no vamos a hablar de eso ahora, pero le decía, ve y aniquila a ese pueblo, es el mismo Dios del Nuevo Testamento que vino y se hizo carne y decía, el que tiene pecado, el que no tiene pecado, tire la primera piedra. Ese es Jesucristo Salvador. Por eso cuando nosotros no entendemos que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios, el mismo Jesús del Nuevo Testamento, nos hace un conflicto en nuestra mente. Y por eso hay religiones que dicen el Dios del Antiguo Testamento exigía una cosa y el Dios del Nuevo exigía otra. El Dios del Antiguo y del Nuevo es el mismo y tenemos que integrarlo en una misma realidad. Tenemos que ver por qué entonces el Dios del Antiguo Testamento, que era Jesucristo, mandaba a matar esos pueblos. Y no vamos a estudiar eso ahora. Y nos tiene que hacer armonía con el Dios que murió en la cruz siendo hombre y decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y si no nos hace armonía, no estamos haciendo una teología correcta. Porque el centro de la teología es una persona y esa persona es Jesucristo. Él es la explicación de toda razón religiosa. Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y ahora viene con nuestra relación de esto, Cristo fue quien ha sido el que siempre se ha relacionado y comunicado directamente con el ser humano, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y ahora nosotros viene la pregunta que quiero, ¿dónde nosotros? ¿Cierto que no es traducido? ¿Dónde comienza todo? Mientras me acuerdo voy a hablar un paso, seguramente en 3 segundos no me olvidé. ¿Dónde comienza todo? En él. Sí, sí. ¿Cuándo? Dijimos que la característica de Dios, la grandeza de Dios se determina por querer ¿qué? Él es grande porque baja. En algún momento de la eternidad, Dios decidió crear seres, porque Dios es un ser social. Y decide crear aquellos con quienes se relaciona más directamente. ¿Quiénes son? Los ángeles. Y como la grandeza de Dios se manifiesta en bajar, cuando Él crea los ángeles, ¿qué hace? Se hace ángel. Se angeliza. La segunda persona de la divinidad se hace ángel, es como un maestro. A los maestros, acá creo que hay muchos maestros, pero a los maestros de kindergarten, cuando le dicen que le tienen que hablar al niño, ¿cómo hacen ellos? Ellos se agachan y hablan a su altura. Y Dios, como es tan grande, cuando crea a alguien, Él quiere comunicarse, quiere relacionarse. Entonces, para relacionarse con esa persona que Él crea, que siempre va a ser más pequeña que Él, aunque sea su imagen, Él siempre baja porque Él es grande. Y se pone al nivel de la persona. Pero entonces ahora Dios se angeliza, pero ahora se presenta a los ángeles creados y les dice, yo parezco como uno, y esto ahora, claro, no está en la Biblia esto, ni en el Espíritu de Profecía lo que les voy a decir, pero creo que no puede ser de otra manera, y si es de otra manera, estudien y el Espíritu Santo nos llevará a toda verdad. Pero entonces Dios les manifiesta a los ángeles, les dice, yo los he creado, soy como uno de ustedes, pero soy Dios. Y acá soy el comandante de los ángeles. Acá soy el comandante. Es más, Dios mismo de alguna manera se comunica con los ángeles y les dice a los ángeles, el arcángel Miguel es aquel al que ustedes tienen que hacerle caso. Pero ¿qué pasó con Lucifer en algún momento? Lucifer dijo, pero si él está a mi nivel, ¿por qué a mí no y a él sí? Y Jesús fue el que lo creó. ¿Por qué a mí no? Y eso, ¿saben qué es lo que pasa? Por ejemplo, las personas muchas veces, ustedes habrán visto, supónganse, ¿cómo es tu nombre? Miguel Jesús. Miguel Jesús. Supónganse que Miguel Jesús es muy famoso. ¿Miguel Jesús? Muy bien, perfecto para el ejemplo entonces. No hay nadie que se llama Lucifer, no. Entonces, supónganse que Miguel se hace famoso, todo el mundo sale en televisión, ¿qué puede ser? Un famoso escritor, ¿no?
Y entonces hay otro escritor que recién está surgiendo, y lo admira a Miguel Jesús, lo admira y dice, qué bueno, realmente me he inspirado en sus escritos, yo quiero ser como él y eso. Pero un día viene Miguel Jesús y le llega una carta y le dice, él, supónganse, le manda uno de sus escritos a Miguel Jesús, y Miguel Jesús le manda una carta a la otra semana y le dice, ¿sabes qué? Quiero ir a verte a tu casa. Y entonces esta persona dice, qué privilegio, Miguel Jesús viene a mi casa y se sienta. Y viene Miguel Jesús y en vez de llegar a una limusina, así llega totalmente informal, sin ningún tipo de protocolo ni nada por el estilo, le dice, y entonces le dice a Pepe, supónganse que se llama Pepe, le dice, Pepe, a ver, me encantó tu escrito, ¿por qué no charlamos un poco más, comamos juntos? Y se pone a su nivel. ¿Y cómo se siente Pepe? Se siente súper bien, pero supónganse que Miguel se queda a vivir una semana con él, entonces, y eso pasa con los seres humanos. Ahora cuando empieza a conocerlo más y ve que Miguel Jesús se rebaja y que ya no habla con tanta grandilocuencia, quizás cuando hablan en la televisión y todo eso, dice, pero al final no es tan diferente que yo. Somos iguales. Y ahora comenzamos a competir. Antes lo admirábamos, pero ahora digo, y entonces le tratamos de empezar a buscar errores, porque ahora yo quiero ver que yo soy como él también. Que al final él no es tan grande y yo no soy tan bajo tampoco. No sé si me explico. Eso hacen los seres humanos, eso hacemos nosotros. Y ese es el espíritu de Lucifer que nació allí. Él no pudo decir, si él recibe adoración, yo tengo. Si él sube, yo también tengo que subir. A Satanás no le interesaba realmente el carácter de Cristo, le interesaba el lugar de Cristo. Y entonces, fíjense lo interesante, y ahora viene lo interesante. Los ángeles tuvieron que vivir la misma prueba que vivimos todos. Ellos tenían que creer por la fe que Miguel era el Hijo de Dios. Esa es la prueba. ¿Y por qué la fe es la esencia de la religión? ¿Por qué no se puede vivir más que por fe la religión cristiana? Porque la fe es todo. Yo no sé por qué Dios lo determinó así, pero como Dios se baja mostrando su grandeza y se pone a nuestro nivel, tenemos que tener fe que Él, a pesar que se manifiestan las cosas sencillas, es Dios. Y que Él no se va a manifestar mayormente por grandes milagros, sino se va a manifestar en las cosas pequeñas de la vida, porque esa es la grandeza de Dios. Y esa misma prueba la tuvieron que vivir todos. Los ángeles al final no creyeron. Y fíjense lo que dijo Lucifer. Es interesantísimo. Dice él, Satanás, declara que no puede someterse para estar bajo las órdenes de Cristo. Que solo obedecerá las órdenes de quién? De Dios. Los ángeles buenos lloran al oír las palabras de Satanás y al ver cómo desprecia seguir las órdenes de Cristo, el supremo y amado comandante de los ángeles. Y esto es esencial. La gente no tiene ningún problema con Dios. El Dios que no ve. Pero todo el mundo, y empezando desde nosotros, desde el pastor Joel Barrios, tenemos un problema con la revelación de Dios que es Jesús. Y por eso Dios dice, yo no quiero que aceptes una idea de mí. Yo no quiero que aceptes una doctrina de mí. Yo quiero que me aceptes a mí a través de mi revelación que es Jesucristo. Y tienes que tener fe que ese humilde carpintero que vino a la tierra y que mostró cómo se hacen las cosas es tu ejemplo. Pero nosotros hablamos de Jesús y todo eso, pero cuando tenemos a alguien con quien competir, competimos. Cuando tenemos a alguien, y entonces como me pasó una vez con un anciano de iglesia que yo le decía, pero tenemos que hacer las cosas como Jesús las hacía. Pero eso es un ideal, pastor, vamos, eso no se puede. O sea, Jesús ha llegado a ser una teoría, pero entonces cuando tenemos que vivir como Él, no queremos vivir como Él, porque la revelación de Jesús nos molesta y preferimos seguir siendo fieles a Dios y no queremos tener nada que ver con Jesús. Y eso fue lo que pasó con la gente de Israel. La gente de Israel, este no es el hijo de María y José. ¿Qué hace con nosotros? Nosotros seguimos siendo fieles a Dios. Y se reunían todos en el templo adorando a un Dios que no existía, a un Dios de sus ideas, a un Dios que estaba en su mente, que habían creado con la tradición, pero no el Dios que se revelaba en Jesucristo. Y por eso es necesario que le demos lugar a Jesucristo en nuestra vida. Que estudiemos la vida de Jesús, que Él sea el motivo de nuestra meditación, que estudiemos su obra, que estudiemos lo que significó la cruz.
que seamos perdonadores como Él lo fue. Que seamos fieles y firmes como una roca como Él lo fue a los principios y a su Padre como Él lo fue. Que no juguemos con el pecado. Que realmente nos demos cuenta que el peor pecado es el orgullo. Es querer subir. Y acá no estamos, ay, pero pastor, entonces no hay que ser ambicioso. No, no hay que ser ambicioso. La única ambición que puedes hacer es ser como Jesús. ¿Que tenemos que lograr tener más influencia? Sí. A Dios le interesa que tengamos más influencia. Porque alguien la otra vez que predicaba este tema me decía, pero entonces no hay que estudiar. No, yo no estoy diciendo que no hay que estudiar. Lo que estoy diciendo es que si estudias, no utilices tu título para ponerte arriba de una plataforma. Utiliza tu título para bajar. Para encontrarte con la gente donde está la gente. Porque a los pies de la cruz todos somos iguales. Hay uno único grande que fue exaltado por Dios, porque nadie bajó como Él. Y por lo tanto nosotros todavía lo único que podemos hacer es imitarlo bajando para que Dios nos exalte en su segunda venida. A veces estamos tan engañados con el éxito. Esta sociedad occidental es éxito, éxito, éxito. Y tenemos que tener éxito. Que por el éxito estamos dispuestos a pisotear los principios de Cristo. Y estamos dispuestos a pisotear personas. Dios dice que la religión de Él se manifiesta amando a los seres humanos. Pero no dice amando solamente a los que te aman, sino que Jesús te dice amando a tus enemigos. Y ahora termino, hermanos, haciendo un llamado. Dios te trajo a esta iglesia y te puso en una red de pescados, donde hay todo tipo de pescados. Y a ti no te toca, o quizás sí, no sé, determinar cuál es inmundo y cuál no. Cuál tiene escamas o cuál no tiene escamas. Dios te trajo a esta red de pescados porque Dios te pide que ames al que no tiene escamas y al que tiene escamas por igual. Y esa es tu prueba. Yo sé que hay alguien aquí, hermana, perdone que la use de ejemplo. ¿Cómo es su nombre? María Magdalena, quizás no me equivoco, pero yo sé que María Magdalena debe tener a alguien que no le cae muy bien acá en esta iglesia. A ella hay algo, porque por ahí hubo una hermana que la otra vez le hizo una mirada o le dijo algo que le cayó muy pesado. ¿Qué le pide Dios a María Magdalena? ¿Qué le pide? Que ame, que ame. Es más, esa es la prueba que Dios te puso para que seas un cristiano. Entonces no te juntes solamente con aquellos que son de tu grupito. Y yo sé que todos no podemos ser íntimos amigos, pero todos podemos amarnos. Entonces lo que Dios te pide es que ese que te llega por acá, ahora empieces a orar por esa persona, no para que cambie la persona, sino para que tú la puedas amar antes de que cambie. Porque si ella llega a cambiar, la persona llega a cambiar, y tú todavía no la amas, te perdiste. Pero si la amas, cuando todavía no cambió, ahí está tu cristianismo. Ahí está tu cristianismo. Pero a veces malinterpretábamos tan mal la religión, y me acuerdo cuando era chico, me enseñaban, yo creo que no sé si les conté esto, pero en una campaña evangélica nos enseñaban lo que era ser un buen cristiano. Entonces había un predicador que decía, había una señora que le tiraba basura todos los días al vecino. Todos los días le tiraba basura. Y la vecina era cristiana. Entonces decía, pero... Entonces la cristiana, como era cristiana, y a nosotros nos enseñaban que eso era lo que teníamos que hacer nosotros. La cristiana dijo, yo soy cristiana y voy a hacer algo diferente. Ella me tira basura. Entonces ella agarró, y como era cristiana, agarró las mejores manzanas de su árbol y las frotó y las puso las más lindas manzanas, y al otro día le puso un cajón de manzanas en el patio de ella. Hasta ahí era todo re bien, súper bien. Pero le puso un cartelito y le dijo, cada uno da lo mejor que tiene. Y entonces, este predicador me decía, eso es cristianismo. Y yo crecí pensando que eso era cristianismo.
Esta es la parte más importante, por eso empezaron los... A veces a nosotros queremos competir espiritualmente. Y entonces, está bien, vos me escupís la cara, pero yo no te la escupo porque soy cristiano. Pero tengo unas ganas de escupir. Y a veces Jesús, ese Jesús que hemos creado en nuestra mente, llega a ser nuestra propia justicia. Y Dios quiere que yo continuamente, aunque haya llegado a ser el presidente de la Asociación General, continuamente esté arrollado delante de mí y diga, sé propicio a mí, pecador, porque no hay nadie como Jesús, porque todos hemos nacido para querer subir, todos hemos nacido con un espíritu corrupto, pero hay uno solo que estuvo dispuesto a bajar y bajó hasta lo sumo y se hizo siervo y murió como un criminal. Y ante el sacrificio de esa persona, cualquier acto tuyo queda contaminado. Si tú lo quieres comparar, cualquier acto tuyo, por más que sea hecho por el Espíritu Santo, comparado con lo que Jesús hizo, el acto tuyo provocado por el Espíritu Santo en tu vida está contaminado por lo que Jesús hizo, comparado con lo que Jesús hizo. Porque lo que Jesús hizo es totalmente inmaculado y tiene el poder de salvar toda tu corrupción. Y gracias a Dios por eso. Y es por eso que todos, absolutamente todos, podemos creer en el perdón de Jesús, porque no hay pecador que Jesús no pueda alcanzar. ¿Quién es Jesús para ti? Dios te pide que tengas fe y que creas que Jesús se puede vestir de humilde carpintero, que se va a manifestar en tu vida a través de las cosas más sencillas, que va a llegar una vez en tu vida a cambiar todos tus esquemas mentales y tú vas a tender a resistirte. Pero por favor no lo hagas, en el nombre de Jesús no lo hagas. Deja que el Espíritu Santo cambie tus esquemas mentales para recibir entonces la revelación de Jesús. Y cuando seas fiel a Cristo, como consecuencia entonces, seas fiel al Padre. Que Dios te bendiga.